llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón Cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: iremos a la casa del Señor. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía de este segundo domingo del tiempo ordinario. Terminadas ya las fiestas de Navidad, hemos iniciado este tiempo en el que nos reunimos como comunidad en torno a Jesús, como seguidores suyos para escuchar su palabra y alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Hoy en el Evangelio escucharemos cómo Jesús llama a sus primeros discípulos, como ellos también nosotros somos llamados por Jesús para vivir su mismo camino. Que esta Eucaristía sea una profunda acción de gracias por este gran regalo que hemos recibido. En silencio preparémonos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que eres el Mesías de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a seguirte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos amas y nos llenas con tu Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Alabemos todos juntos a Dios en este día, el día del Señor. Alabémoslo por su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Amén, amén, amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Jesús Alfonso Lugo Saucedo, pedimos por la santificación de los sacerdotes, por la salud de Delia Miramontes, Héctor González, Mireya Ocando, Leticia Michel, Leticia Flores. Pedimos por Esther Covarrubias, por la conversión de los pecadores, Juanita Hernández y familia, familia Vázquez Santana, Brenda Lima, Ramón y Columba, Romy y Esteban, Manuel Benjamín, Rafael Cervantes Acuña, por la salud de Cuquita Aguirre, por la familia García Pérez, familia Ponce Sandoval, familia Van Ingen, María del Consuelo Delgado en su cumpleaños, Margarita Guerrero en su cumpleaños, en su 80 cumpleaños, Luis Palomino, Ana Sofía Sosa Branca, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden. Voy a leer también las intenciones de las personas que se han anotado a través de nuestras redes sociales, que nos han pedido intenciones para esta misa. Y las intenciones son por la recuperación de Tom Sherry, por la salud de todos los enfermos y hospitalizados de esta pandemia, por la salud de Marisela Prieto Guzmán, por la salud de la familia Ramírez, González Tobar y González Briones, Briones Beltrán, por la familia Vidal Becerra, por los enfermos de COVID, por Lupita Carrillo y familia, por Monseñor Francisco Daniel Rivera Sánchez, por su salud, por la salud del cardenal Norberto Rivera, por la familia Ábalos Leal y Rizo Ábalos, por todos los enfermos, por los que perdieron su trabajo, por el eterno descanso de Juan Manuel Espinosa Hernández, por la salud de todos los enfermos de esta pandemia, por el personal de salud que los atiende, por el eterno descanso de Juan José Ramírez Vega y Juan Manuel Espinosa Hernández. Pedimos también por la familia Cheveste Alba, por la familia organista, Daneri organista, por la salud de todos los enfermos, por las familias Fernández Almanzor, por Ampelia Urtuzuastegui, por la salud de toda la familia, por la señora María Santos, por nuestra patria, por la familia Dávalos Juárez, por la familia Peralta Dávalos, por el señor Raúl Fuentes Contreras, por el eterno descanso, por el eterno descanso de Josefina de Sales López, por Bernardo Anguiano, por sus necesidades, por Benjamín Anguiano Pérez, por Vicente Arias Lara. También encomendamos para su eterno descanso María Iduvina Rosas Montiel, Alberto Godínez Velasco, Fortunato Núñez, Rosa María Legazpi García, el padre Ramón Orozco, Sabrina Contreras, Rogelio Vega Martínez, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Fue corriendo donde estaba Elí y le dijo:
Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, ve a acostarte, y si te llama a alguien, responde, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y la llamó como antes, Samuel, Samuel. Este respondió, habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Hemos encontrado a Cristo, el Mesías. La gracia y la verdad nos han llegado por Él.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar juntos en esta palabra que acabamos de escuchar. En la primera lectura tomada del primer libro de Samuel, escuchamos cómo debe ser la actitud del cristiano, del creyente, delante de Dios. De total disponibilidad, de apertura y de escucha a su palabra. Hemos iniciado el tiempo ordinario y por tanto la Iglesia quiere, con las lecturas que nos va proponiendo, trazar el estilo de vida del cristiano. El joven Samuel, dice el primer libro de Samuel, servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Recordemos que Samuel había nacido de Ana, y mujer de Fanuel. Había nacido Samuel de una mujer estéril, y Samuel, recordemos, había sido consagrado al Señor en el santuario de Silo. Había sido puesto a las órdenes del sacerdote Elí desde pequeño. Samuel no conocía a Yahvé, nos dice el texto de la Escritura. Por eso, una noche, cuando oyó la voz de Yahvé Dios que le llamaba: Samuel, Samuel, él se levantó y fue corriendo a donde estaba el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? El sacerdote Elí le dijo: vuelve a acostarte, yo no te he llamado. Volvió Samuel a acostarse y volvió a escuchar la voz que venía del cielo: Samuel, Samuel. Rápidamente se incorporó y fue a donde estaba el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Le respondió Elí: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Nos dice entonces el autor del libro sagrado que Samuel no conocía al Señor, pues que la palabra del Señor no había sido aún revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Ese se levantó donde estaba el sacerdote Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y el sacerdote Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al joven Samuel y le dijo: vuelve a acostarte, y si alguien te llama, responde: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y así sucedió. Samuel se volvió a acostar, volvió a escuchar la voz de Dios que le decía: Samuel, Samuel. Y él respondió: habla, Señor, que tu siervo te escucha.
Esa es la actitud que quiere el Señor de cada uno de nosotros los creyentes, disponibilidad total, apertura a su palabra, escucha atenta de lo que Él quiere decirnos. Y Dios nos habla de muchas maneras, nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través de los acontecimientos, a través de las personas que están cerca de nosotros, que nos rodean. Por eso debemos decirle todos los días: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo te escucha. El Señor nos sigue hablando, porque el Señor, Dios, tiene una característica fundamental. La diferencia fundamental entre el Dios de Israel y los dioses paganos, ¿cuál es? La palabra. Los dioses paganos no hablan porque no existen. Son ídolos muertos, son dioses falsos. El Dios de Israel es el Dios de la palabra, el Dios que habla. Y por tanto, el verbo que más insiste Israel debe repetir, un israelita, es escucha. Shema Israel, era la oración del israelita: escucha, Israel. Si Dios habla, lo que le compete al creyente es escuchar. En ese sentido deberemos entender el llamado que hace Jesús de los primeros discípulos en el Evangelio. Discípulos que están dispuestos a escuchar y por tanto a seguir, a responder a una llamada. Dice el Evangelio que Juan el Bautista estaba con 2 de sus discípulos cuando pasó Jesús, y fijando la mirada en Jesús, Juan el Bautista les dijo a aquellos discípulos: este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Qué expresión tan significativa. Para los israelitas, el Cordero de Dios era el animal por excelencia que purificaba al pueblo de sus pecados, el que era sacrificado en la Pascua semanal. Recordemos, el viernes por la tarde se sacrificaban los corderos, y también especialmente en el día de la expiación, el Yom Kippur, el animal cuya sangre purificaba al pueblo de sus pecados. El pueblo de Israel, sin embargo, tenía que repetir constantemente estos sacrificios. Aspiraban a que una vez tuvieran que realizar este sacrificio, pero una vez para siempre. Es decir, aspiraban a que viniera el Cordero por excelencia, aquel cuya sangre había de purificar definitivamente a su pueblo de sus pecados, y ya no se necesitaría jamás un sacrificio. Ese es Jesús. Por eso los discípulos de Juan se van detrás de Jesús cuando escuchan aquellas palabras enigmáticas: ese es el Cordero de Dios. Los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan, se van detrás de Jesús porque han escuchado aquellas palabras que les atraen de la figura de Jesús. No dicen nada, solamente se ponen en seguimiento de Jesús. Y Jesús se vuelve y les dice: ¿qué buscan? Qué pregunta tan importante. ¿Qué buscan? Porque está indagando sobre qué es lo que los mueve, qué quieren, qué buscan. También nos la hace hoy el Señor a nosotros en nuestra vida. ¿Qué buscamos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve? ¿Qué buscamos en la vida? ¿Qué buscamos? ¿Fama? ¿Placer? ¿Qué buscamos? ¿Posesiones? ¿Riquezas? ¿Qué buscamos? ¿Pasar el rato? ¿Sobrevivir? ¿Disfrutar la vida? ¿Qué buscamos? Es una pregunta esencial que va a lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué es lo que nos mueve? Porque el ser humano es inquieto por naturaleza. El ser humano busca su felicidad, pero nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué buscamos? Hay muchos que
buscan superficialmente la felicidad en las cosas de este mundo y no la encuentran. Hay muchos que solamente buscan pasar el rato, disfrutar la vida. Qué pocas aspiraciones tenemos a veces. Qué pobres aspiraciones tenemos como seres humanos, cuando lo único que buscamos es que llegue el día de la quincena, cuando lo único que buscamos es que llegue el tiempo de vacaciones o la oportunidad para salir. Todo eso es reconfortante, claro, en su momento, pero si eso es lo único que buscamos, pocas cosas buscamos y cosas de poco valor. La respuesta de los discípulos es significativa porque no respondieron tal vez como nosotros desearíamos. Responden con una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Pero en realidad los discípulos están dando su respuesta. Ellos no buscan algo, buscan a alguien. Buscan a alguien que le dé sentido a su vida. Buscan a alguien que le dé plenitud a su existencia. Y eso es lo que deberíamos buscar nosotros. Por eso le preguntan a Jesús: ¿dónde vives? Quieren conocer a Jesús, quieren saber más de Él. Y Jesús les dice: vengan a ver. ¿Dónde vive Jesús? ¿Dónde lo encontramos hoy? Lo encontramos en su iglesia, en la comunidad reunida para celebrar la Eucaristía. Lo encontramos en sus pastores, en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes que nos hablan de Jesús. Lo encontramos evidentemente en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. El Señor está allí presente. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive Jesús? Jesús vive en medio de una familia en la que los miembros de la familia hacen un esfuerzo por amarse, por respetarse, por comprenderse, por perdonarse. Allí vive Jesús. ¿Dónde vives, Maestro? Jesús vive en el enfermo, en el pobre, en el necesitado, en el anciano, en el que vive solo. ¿Dónde vives? Donde hay búsqueda de la justicia, de la verdad, de la santidad. Jesús dice: vengan a ver. No se nos dice mucho de qué fue lo que sucedió en aquella tarde, pero sí el evangelista nos dice: eran como las 4 de la tarde, fueron donde vivía y se quedaron con él ese día. Una experiencia singular, significativa, la que tuvo San Juan, y por eso puede contarlo de primera mano. Eran como las 4 de la tarde. También a nosotros nos cambia la vida el encuentro con Jesús. También nosotros podremos contar, como Juan Evangelista, el momento en el que nos encontramos con Jesús. ¿Podemos contar los detalles de ese encuentro? Dice entonces el Evangelio que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. Y el primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Andrés da testimonio de Jesús, porque se ha encontrado con Jesús, da testimonio de Jesús, lo lleva a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nos hemos encontrado con Jesús, tenemos que testimoniarlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que proclamarlo. ¿Lo hacemos? Ese es un signo de que nos hemos encontrado auténticamente con Jesús, porque compartimos con los demás nuestra fe en Él. Andrés lo hizo con Simón, y entonces se pusieron en camino, y cuando llegaron donde estaba Jesús, Jesús fijó la mirada en Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Jesús le cambia el nombre a Simón, ahora se llamará Kefas, es decir, roca, Pedro, porque le ha cambiado la vida, porque le ha cambiado el rumbo de su existencia, porque el encuentro con Jesús nos cambia la vida. No podemos ser iguales. Cuando nos hemos encontrado con Jesús, nuestra vida cambia, nuestra vida tiene otro sentido. Por eso hoy nos pide el Señor que seamos buscadores, que lo busquemos con perseverancia, con insistencia, hasta encontrarlo. Y una vez encontrado a Jesús, que lo testimoniemos con nuestras palabras y con nuestras obras.
como hicieron los primeros discípulos que fueron a dar testimonio del encuentro que habían tenido con el Mesías, con Jesús. El Señor nos ayude, pues, a entender este evangelio que nos propone este domingo y nos ayude a ponerlo en práctica. Buscar a Jesús hasta encontrarlo y, habiéndolo encontrado, testimoniarlo con nuestras palabras y con nuestra vida. Nos ponemos de pie. Vamos ahora a profesar nuestra fe. Vamos a hacerlo con el credo a manera de preguntas. Vamos a responder diciendo sí creo. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos llama a escuchar su voz y nos descubre el sentido de nuestra dignidad. Oremos para que el encuentro con Cristo nos haga verdaderos discípulos suyos. Responderemos diciendo: haz que escuchemos tu voz, Señor. Haz que escuchemos tu voz, Señor. Por la Iglesia, para que permanezca atenta como Samuel, como los apóstoles, a la llamada de Dios en los signos de los tiempos. Oremos. Haz que escuchemos tu voz, Señor. Por los que buscan a Cristo con sincero corazón, para que descubran quién es y creyendo en Él lo sigan. Oremos. Haz que escuchemos tu voz, Señor. Por los llamados con vocación especial al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa, para que perseveren con fidelidad en su consagración. Oremos. Haz que escuchemos tu voz, Señor. Por nosotros, para que sepamos buscar al Señor hasta encontrarle en nuestra vida de cada día mediante el testimonio del amor fraterno. Oremos. Haz que escuchemos tu voz, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus primeros discípulos: vengan y vean, escucha nuestra plegaria. Libera nuestro corazón de todo egoísmo, dale a tu Iglesia paz y unidad, para que pueda ofrecer al Padre el sacrificio de alabanza. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza y alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminamos hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que nos siguen desde su casa, vamos a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Allá que no puedo hacerlo sacramentalmente en estos momentos, por lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Eres pan que da la vida,
Antes de terminar las celebraciones voy a pasar unos avisos. Seguimos recibiendo durante el mes de enero la colecta anual de la Cooperación Diocesana, también conocida como diezmo. Tanto en el templo como en la notaría hay sobres para que quienes no los hayan recibido aún puedan tomar uno y puedan depositar ahí su cooperación. En el sobre se indica cómo cooperar. Pueden entregarlo a los sacerdotes de la comunidad, pueden entregarlo en la notaría o también depositarlo en alguna de las alcancías del templo. Seguimos recibiendo donativos de ropa abrigadora para los más necesitados. Todavía es tiempo de invierno. Muchas personas han donado. Quienes quieran hacernos llegar su donativo pueden hacerlo en la notaría o en la sacristía. Estos días del 16 de enero al 31 estaremos abriendo la notaría de lunes a viernes de 5 a 7, el sábado de 11 a 1. Las misas, si bien son sin fieles, pueden participar de ellas de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Recordemos que el jueves además tenemos la hora santa a las 6:30. También la transmitimos a través del Facebook para que puedan seguirla. Sábado a las 7:30 de la tarde y domingo a las 12 y a las 7:30 de la tarde. Les invitamos pues a seguir la transmisión de la celebración a través de las redes. También está a su disposición el periódico semanario que pueden encontrar cuando vengan al templo a hacer una visita para su oración personal. Aquí mismo también encuentran la hojita parroquial, la hojita que se usa en las lecturas de cada domingo. Si les sirve para su meditación durante la semana, cuando vengan al templo pueden llevársela. También durante estos días la capilla de adoración perpetua se abrirá de 9 a 12 y de 5 a 7:30, igual que el templo de 9 a 12 y de 5 a 7. El templo se cierra a las 7 porque a las 7 es la misa cada día. Para que lo tengan en cuenta y puedan venir a hacer su oración personal, su visita al Santísimo. Vamos a terminar nuestra celebración. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estos días en los que nos vemos privados de la celebración de la Eucaristía, lo más importante es que no nos alejemos de Dios, que no olvidemos nuestra fe, que sigamos practicando nuestra religión, nuestra oración personal, el Santo Rosario, especialmente en familia. Tengamos la oportunidad de participar de la celebración a través de las redes o a través de la televisión. No nos olvidemos de Dios, porque pueden estar cerradas las tiendas o pueden estar cerrados los negocios, pero el cielo nunca se cierra y Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestra oración. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo. Igualmente. Me gozaré en Dios, mi Salvador y mi fuerza. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado
oración de su esclavo.